Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al canal. En esta ocasión tenemos un vídeo también muy especial. Contamos con una invitada de lujo que nos va a hablar sobre una investigación que ha realizado vinculada al sector del fitness. Y bueno, para nosotros es un placer tener y contar con la presencia de María Huertas González Serrano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Manel. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí contigo en tu canal. Y nada, muy bien, a ver si os cuento un poquito de esta investigación que realizamos. Sí, la verdad es que para mí pues, es un honor y un placer, ¿no? Poder tenerte como investigadora. Tú eres doctora en Actividad Física y Deporte, obviamente licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y bueno, actualmente estás trabajando o estás desempeñando pues tu docencia y tu investigación en la Universidad de Valencia, ¿no? Entonces, pues bueno, para nosotros y para mí personalmente, pues que también me dedico un poco a la investigación, creo que daros visibilidad y darte visibilidad en este caso, ¿no? De estas investigaciones que se realizan pues en un canal y que todos los que nos vean puedan también conocer datos y conclusiones un poco objetivas, creo que es muy interesante. Sí, sí que es verdad que a veces como investigadores, ¿no? Nos falta un poco esa difusión, nos quedamos a lo mejor más en el ámbito, en estas revistas académicas y no llegamos tanto a los profesionales que les podemos aportar información de gran utilidad. Bueno, también es verdad que te quiero felicitar o aprovecho para felicitarte por ese premio, ¿no? Merecido premio como investigadora joven o Nobel bueno, que ganaste recientemente en el Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte en Coruña. Así que felicidades, María. Muchas, muchas gracias. La verdad es que fue una gran sorpresa, una gran alegría y bueno, esto al final es fruto de todos, también de los compañeros del grupo de investigación y bueno, de todas las personas que año tras año asisten a este congreso y nos ayudan a mejorar. Desde luego, un grupo muy productivo que tenéis ahí con Ferran y todo el equipo y, bueno, contigo, por supuesto, y que todos seguimos, evidentemente, y que yo recomiendo que sigáis también a María y a todo el grupo de investigación, pero sobre todo por esto, ¿no? Por lo que vamos a comentar hoy, que es precisamente pues, la utilización de la ciencia y, en este caso, en la aplicación del conocimiento sobre cómo podemos ser competitivos o cómo han sido competitivos los centros de entrenamiento, en este caso más personal, ¿no? Centros pequeños en el periodo del COVID, ¿no? En este periodo del COVID. Tu investigación, ahora si quieres, pues un poquito sería la primera pregunta, ¿no? ¿En qué ha consistido esa investigación? Pero bueno, más o menos gira en torno a un análisis de la competitividad o de lo que han realizado o realizaron una serie de centros de entrenamiento, propietarios de centros de entrenamiento, en la época también de un poco de confinamiento, de restricciones, y por lo tanto, esta sería la primera pregunta, ¿no? ¿En qué ha consistido esta investigación que has hecho? ¿Cuál ha sido el objetivo, un poco la metodología? Vale. Pues resulta que durante estas restricciones tan duras que hemos tenido debido al COVID, algunos centros, bueno, el seguir ofertando los servicios deportivos resultaba pues bastante difícil debido a las restricciones de distancia de seguridad y que estos debían de permanecer cerrados. Entonces, concretamente pensamos que los centros de entrenamiento personal que se caracterizan por ser de pequeño tamaño, pues quizás tendrían mayores dificultades que otros centros de gran tamaño. Entonces nos decidimos a crear una encuesta a través de otras escalas ya previamente validadas que no habían sido utilizadas en el sector deportivo, pero sí en otros, en las cuales medíamos aquellas medidas que los entrenadores personales pues habían tomado durante el cierre de estos negocios para seguir ofertando los servicios. Entonces preguntábamos algunas medidas como si habían incrementado los servicios o productos ofertados, si habían reducido los precios, si habían cambiado procesos, si habían tratado de dirigirse a nuevos clientes. También focalizamos o hicimos mucho hincapié en el uso de la tecnología, si habían incrementado el uso de la tecnología, si habían utilizado los medios sociales. Todo ello con la finalidad de ver cómo eso había impactado en que tuvieran un futuro, por así decirlo, más o menos esperanzador, que tuvieran más o menos confianza empresarial. También actualmente estamos analizando esos datos conforme al grado en el que se han visto afectados los negocios, a ver qué medidas también han hecho que se vean más o menos afectadas. Y estamos también teniendo o queremos tener en cuenta, medimos por una parte las
las estrategias que habían tomado en tiempos de crisis, pero también medimos la orientación estratégica que estos emprendedores tienen, es decir, qué medidas antes de que apareciera el COVID ellos solían tomar, si solían invertir en innovación, si habían reducido precios, pero todo esto medidas antes del COVID, para ver también si son más importantes esas medidas previas, o sea, un poco prevenir, por así decirlo, o actuar de manera inmediata cuando en este caso pues surge una crisis como la del COVID. Claro, y María, ¿a cuántas personas, cuántos propietarios de centros de entrenamiento llegasteis, ¿no? Para poder obtener estos datos, esta muestra, ¿cuántos entrenadores serían o cuántos propietarios? Pues la verdad es que desafortunadamente no fueron muchos, nos costó llegar a obtener muestra. Conseguimos 200 y poco cuestionarios incompletos. Finalmente, de esos 200 y poco, 100, pues te lo podría decir, creo que fue 125 aproximadamente fueron los que finalmente conseguimos, pero claro, de esos 125 había algunas personas, algunos entrenadores personales que eran trabajadores, que no eran dueños de centros de entrenamiento personal. Entonces, finalmente, tras también limpiar de esa manera la muestra, pues solamente pudimos llegar a 55 dueños de centro de entrenamiento personal, que no está mal para ser dueños, pero que nos hubiera gustado llegar a más. Sí, bueno, esto nos pasa a todos, ¿no? Que siempre queremos tener una muestra más amplia, pero bueno, 55 directores o responsables de centro de entrenamiento, bueno, ya nos da una idea, ¿no? De esas medidas o de esas acciones que pudieron tomar y que preguntasteis. Y yo creo que sí que, ahora lo veremos un poco en los resultados y demás, pero yo creo que sí que es interesante la muestra, ¿no? A ver, siempre se puede mejorar y seguro que continuaréis haciendo más investigaciones, pero no está nada mal, ¿no? ¿Qué resultados entonces más o menos encontraste, ¿no? O sea, a nivel de resultados todavía no entraríamos en conclusiones, sino más bien un poco descriptivamente, pues, qué comentaron que hacían, ¿no? Estos responsables de centros. Vale, pues lo que encontramos es que casi la totalidad de ellos había incrementado el uso de las tecnologías, como era un poco de esperar, porque era también una de las vías, una de las vías que tenían para seguir ofertando sus servicios. También encontramos que habían introducido casi también más de la mitad de ellos nuevos productos y servicios. Sin embargo, un dato así curioso es que pese a pensar, ¿no? que podrían bajar sus precios por ser también, ¿no? una crisis que afectaba a un gran número de personas, menos de la mitad de estos dueños de centros de entrenamiento personal decidieron bajar los precios de sus productos o servicios ofertados. También sí que hubo más de la mitad de estos dueños del centro de entrenamiento personal se dirigieron a nuevos clientes y la mitad aproximadamente pues decidió intensificar las relaciones con los proveedores o reorganizar algunos procesos operativos y básicamente, pues esas fueron las medidas. Y bueno, en cuanto a reducir productos y servicios, pese a lo esperado, pues solamente un poquitín más de la mitad de ellos redujo algún producto o servicio, pero fue más el porcentaje de dueños que introdujo nuevos productos o servicios que los que redujeron. Digamos que en el momento en que hay una restricción o que hay un cierre o que nos limitan la capacidad de desarrollar nuestro servicio habitualmente, ¿no? Utilizando nuestro propio centro, como ha pasado en la pandemia, pues lo que observamos es que muchos de ellos lo que más han desarrollado es, por un lado, potenciar el contacto con el usuario de alguna manera, ¿no? Con el uso de la tecnología o incluso, como decías, ¿no? Con algún servicio que se pudiera ampliar o mejorar y, obviamente, eso implica una mejora de procesos de gestión, ¿no? Y, por otro lado, pues el tema de los precios sí que es interesante, que tampoco no es una cuestión que haya afectado al precio, sino que lo que ha afectado es más a la forma de relacionarse con el cliente. Sí que es verdad que resulta porque yo en primera instancia pensé que también el reducir los precios había sido o sería una de las medidas que tomarían, puesto que ha sido una crisis que ha afectado también a muchos sectores, pero parece ser que
que no, que optaron más por adaptar los productos o servicios que ofertaban y, como dicen, mantener esa relación estrecha con el cliente, pues como veremos, sobre todo a través de la intensificación del uso de la tecnología. Claro, entonces yo creo que esos son ya primeros datos que nos pueden un poco acercar a cómo poder ser más competitivos, ¿no? Ante posibles restricciones o limitaciones, pues la importancia de readaptarse o más bien adaptarse a una nueva fórmula de gestión del servicio y sobre todo de contacto con el cliente, ¿no? Y en cuanto a las conclusiones, que un poco valorando todos estos datos, valorando toda esta información, ¿qué conclusiones podríais extraer para que los centros en este periodo de pandemia pudieran ser más competitivos, digamos? Pues yo la primera conclusión que podemos extraer es que el uso de la tecnología, que parece ser que el COVID ha acelerado un poco el proceso de digitalización de estos centros de entrenamiento personal. De hecho, estaba aquí observando los datos y el 85,50% de los entrenadores personales, ¿no?, que formaron parte de nuestra muestra habían incrementado el uso de esa tecnología. Pero también un dato curioso que me gustaría resaltar es que también se les preguntó que si en un futuro seguiría utilizando esos medios tecnológicos, ¿no? No solamente si había sido algo de manera puntual, sino si sería una tendencia, y el 92,7% de ellos, o sea, contestó que sí, que su intención era seguir utilizando estos medios tecnológicos. Entonces, creo que la tecnología en este caso ha sido clave y puede ser clave para mantener la competitividad en este sector. Y que sí que es verdad que a veces nos pasa, ¿no?, que realmente no utilizamos ciertos medios tecnológicos porque no sabemos tampoco las posibilidades que nos pueden ofrecer o no tenemos los conocimientos para utilizarlos. Entonces yo creo que una buena medida que pueden tomar pues estos dueños, así como tanto para ellos como para sus empleados, es formarse en competencias digitales. Hay diversas plataformas, sí que en los medios sociales parece ser que los suelen utilizar más, pero hay otras plataformas que le pueden facilitar y agilizar mucho la oferta de productos y servicios y les puede ayudar pues a mantenerse competitivo en este sector que no sabemos todavía lo que en este caso el COVID nos deparará. Estamos en un futuro un poco todavía incierto. Sí, la verdad es que ahora pues empezamos un poco esa recuperación, empezamos a tener más flexibilidad en las aperturas, en los horarios, claro, en los aforos y bueno, veremos un poco cómo todo esto evoluciona. Pero me quedo con esa primera conclusión que sería pues la tecnología como medio facilitador para poder prestar el servicio y tener una mejor relación con nuestros usuarios, ¿no? No sé si también un poco a nivel de conclusiones, en otros aspectos o en otras variables, también pudiste extraer alguna conclusión. Sí, luego también en cuanto a ser capaz de introducir nuevos productos o servicios, ¿no?, de tener esa capacidad de, ante esa situación, pues ver un poco cuál es la oferta y la demanda o cómo se pueden adaptar esos productos o servicios o incluso se pueden crear nuevos productos y servicios. Eso es muy importante, que va un poco en línea de la creatividad y la innovación. Entonces, pues se debe intentar siempre estar al día y un poco fomentar esa cultura, ¿no?, en estos centros, no solamente pues estos dueños, sino también ser capaz de, entre sus empleados, pues crear este clima, intentar ir siempre un pasito más adelante. Esa también fue una de las conclusiones principales. Y luego también pues que estos variables ya más personales, ¿no?, caracterizar más con las capacidades de estos emprendedores, pues la resiliencia, ¿no?, resultó ser también una variable importante en este caso, un poco el tener objetivos tanto a medio como a largo plazo y ser capaz de aprender de lo sucedido y tener esa capacidad de adaptación. Entonces, por esa parte también se tendría que trabajar un poco mejor en la planificación y sobre todo en ser capaz de responder de forma rápida a lo inesperado, que a veces no es fácil, pero
Pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Y quizás pues de esta crisis del COVID-19 mejoren o salgan entrenadores personales más resilientes, ¿no? Claro, con mayor capacidad, ¿no? Para poder adaptarse e innovar. Por lo tanto, muy interesante estas conclusiones, o sea, porque si nos preguntamos cómo ser más competitivos actualmente, pues bueno, ya hemos dicho la tecnología como medio facilitador. Otra sería la capacidad de innovar, es decir, de poder, obviamente, generar nuevos servicios o conocer mejor a ese cliente que también ha ido cambiando para poder ofrecerle lo que realmente necesita y en el medio que necesite. Por otro lado, decías la capacidad de un poco de adaptación, ¿no? Adaptación y también de supervivencia o de poder evolucionar, pero siendo tú, teniendo esa capacidad de adaptación. Probablemente un centro de entrenamiento personal o un centro más pequeño sea más flexible. A lo mejor un gran centro deportivo o quizá una oferta municipal, pública, sea menos, pero sí que estamos viendo que en este sentido, para ser más competitivo, deberíamos tener capacidad de adaptarnos y ser flexibles. Pues, bueno, María, yo creo que entonces más o menos tenemos ya unas cuantas conclusiones o unas cuantas ideas, que es lo que buscábamos de cómo ser más competitivos. No sé si tienes alguna más por... Pues sí que me gustaría resaltar una última, ¿no? Una última pregunta también que le realizamos, ¿no? Un poco en base también, no sé si lo podríamos decir, llamar resiliencia, ¿no? Que siempre aprendes de lo sucedido. También le preguntamos si habían pensado, debido al COVID, en un futuro, ¿no? O en un presente, habían pensado en cambiar un poco su modelo del negocio, ¿no? El enfoque del negocio. Entonces, también la gran mayoría respondió que sí. De hecho, solamente el 13,8%, un pequeño porcentaje, dijo que no, pero la gran mayoría de ellos cambiaría algunas cosas, varias cosas, incluso algunos señaló que cambiaría totalmente el enfoque de su negocio. Entonces, después les preguntamos con una pregunta abierta que de qué manera, ¿no? ¿Qué habían notado ellos que sería necesario cambiar? Entonces, la principal, ¿no? Como ya hemos mencionado antes, pues el principal enfoque o el principal cambio que realizarían sería la continuación con esos servicios online o incluso la introducción de nuevos servicios online. Luego también teníamos la modificación, esto también me llamó mucho la atención, ¿no? Modificación de servicios existentes y mejora de la calidad. En muchos casos resaltaban que se habían dado cuenta que tenían que mejorar la calidad, modificar la metodología de las clases. Entonces, también pues tener en cuenta los detalles con los clientes. Entonces, como que parece ser que esta crisis también les ha dado información o les ha hecho un poco pensar sobre ello. También pues nuevos nichos de mercado, también señalaban pues buscar nuevos clientes, intentar llegar a otros perfiles, contratar a trabajadores y abrir mercado en distintos lugares, ¿no? Que algunos de ellos estaban pensando en expandirse y luego pues obviamente no debido al COVID pues las medidas de seguridad, de higiene, que era un poco de esperar, de higiene y de mantenimiento de aforos, pero bueno, que también les ha hecho este hecho pensar un poco sobre las necesidades presentes y futuras de sus negocios. Es que yo creo que, insisto, otra idea muy interesante de cómo ser competitivo, ¿no? También esa modificación o esas adaptaciones en el modelo de negocio. Me gusta también que sí que comentabas que, bueno, se está priorizando más el nivel de servicio o la calidad del servicio o el valor que tú quieras ofrecer, digamos, en detrimento, ¿no? Del precio, y también un poco viendo que ha habido una serie de competidores bueno, que se han introducido también en esta pandemia, o quizá otro tipo de productos sustitutos que pueden haber también entrado en escena, y por lo tanto aquí el sector del fitness o en este caso del entrenamiento pues se da cuenta de la importancia que tienen ellos de ponerse en valor, de realmente dar más calidad, de mejorar la atención o el tipo de clases. No, muy bien, o sea, yo creo que... De cuidar un poco más, sí, como dices, al cliente y... Sí. Claro, porque evidentemente ahora pues han entrado, como decíamos, ¿no? A lo mejor, pues, oye, otro tipo de clases o el aire libre o que la gente entrene en su casa por su cuenta, y obviamente pues la forma de ser más competitivos precisamente es poner en valor el servicio profesional, cualificado, asesorado de los profesionales, ¿no? Así que, pues yo lo veo, por mi parte, vamos, me ha encantado porque nos has ofrecido datos, nos has ofrecido
ideas y conclusiones muy interesantes. Y te quería hacer un poco la última pregunta. No sé si a raíz del estudio o de también tu experiencia investigadora, no sé cómo ves también un poco los próximos meses o si habéis podido un poco notar alguna percepción o alguna cuestión vinculada al sector en cuanto a lo que nos puede deparar un poquito también el futuro. Si consideras que pues alguna idea o alguna cuestión que quieras aportar. No sé si a raíz de todo lo que estudiáis y que hacéis también. Sí. Pues yo pienso que, pues sobre todo en línea a lo que hemos hablado, ¿no? De las tecnologías que han venido un poco para quedarse, que quizás pues estos centros de entrenamiento personal que solamente se dedicaban a los servicios pues presenciales, tras introducir este servicio debido al COVID, ¿no? Que era la única manera de ofertar sus servicios en ese momento, pues que no ha sido algo puntual, sino que ha venido para quedarse, que ha habido personas que tras probar este servicio, pues quizás lo han visto también como otra manera distinta desde casa, sin tener que desplazarse, de practicar actividad físico-deportiva, pero sí que es también verdad que pienso que no ha venido para reemplazar al servicio presencial, porque yo creo que uno de los principales valores que tiene el deporte es la socialización, y que a todos nos gusta, ¿no? realizar deporte con otras personas y esas relaciones sociales que se generan. Entonces, un poco sería como que va a ser los servicios digitales o la oferta de servicios digitales, pues que va a ser más bien un complemento que un sustituto. Bueno, esa es mi opinión, mi humilde opinión. Y seguro que tú que eres un experto en este tema, sabrás mucho más que yo. No, bueno, yo creo que, a ver, tienes toda la razón. O sea, precisamente siempre la tecnología en este caso va a ser un medio facilitador, va a ser un medio más, un canal más. Lo importante va a ser el servicio que tú ofrezcas, que yo creo que es lo que debemos tener en cuenta, que lo importante es el servicio que yo ofrezca. Y como bien han dicho los resultados, es que ese servicio pues tiene que ser cada vez mejor, tiene que ser cada vez más personalizado, cada vez más, incluso aprovechando otros tipos de nichos de mercado o de población, y que en definitiva el canal es una herramienta más. O sea, el canal que yo utilice o el tipo de cómo lo haga es pues es una fórmula más de poder llegar a mi usuario, pero que lo importante es el servicio, ¿no? En ese sentido. Sí. Así que, muy bien, María. Pues nada, ha sido un placer poder estar contigo, poder conocer un poco esta investigación. Y espero que continuéis investigando, que continuéis analizando un poco el sector y un placer tenerte en el canal. Pues muchísimas gracias, Manel, a ti por tu invitación y nada, esperemos seguir conociendo un poquitín más de este sector y realizar alguna colaboración también con vosotros que sois unos referentes en tu grupo de investigación en este sector. Bueno, claro que sí, cuenta con ello y a ver si efectivamente podemos colaborar y ayudarnos a hacer esas muestras lo más grandes posibles, pero sobre todo, pues eso, con rigor y con el método científico que utilizáis y que utilizamos, ¿no? O intentamos hacerlo y sobre todo, pues por aportar información al sector y yo estoy encantado de que puedas estar con nosotros. Pues muchas gracias, Manel, por todo. Muy bien, pues nada, María, estamos en contacto. Un abrazo.